Hola queridos estudiantes tomasinos, quiero darles la bienvenida a esta lección sobre operaciones con monomios y polinomios. Aquí abordaremos brevemente la suma y la multiplicación con monomios y polinomios. Antes de esto debemos aclarar algunos conceptos básicos sobre el álgebra. Por ejemplo, ¿qué es una expresión algebraica? Es una combinación de números, letras y símbolos de operaciones matemáticas que respeta las reglas del lenguaje algebraico. Las letras reciben el nombre de variables, es decir, no tienen un valor fijo, y los números el nombre de constantes. Ejemplos de expresiones algebraicas. Entonces, es una forma abreviada de escribir cosas como el número x es 3 unidades mayor que el número y. En este caso sería x es igual a y más 3. O por ejemplo, el triple de un número menos el doble de otro. Eso sería 3x menos 2y. En cuanto a un monomio, pues se trata de una expresión algebraica en la que las únicas operaciones que aparecen entre las variables son el producto y la potencia de exponentes naturales, es decir, números enteros positivos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El monomio 4ab al cubo x. El coeficiente, que es el número fijo, por decirlo así, es 4. Y el grado del monomio es 5, que resulta de sumar los exponentes de las variables. Cuando no aparece exponente es como si hubiese un 1. Eso pasa en la a y en la x. Entonces sería 1 más 3 más 1. En el siguiente ejemplo, xy, el coeficiente es 1. Cuando el coeficiente es 1 no se acostumbra a escribir. El grado del polinomio pues es 2. 1 más 1. Ambas variables están elevadas a la 1. Tampoco se acostumbra a escribir. Y el tercer caso, el coeficiente es 3 y el grado del polinomio también es 3, ya que y está elevada a la 1. 1 más 2, 3. En cuanto a los polinomios, un polinomio es una expresión algebraica formada por un número finito de monomios separados por el signo más o el signo menos. Podríamos decir simplemente que un polinomio es la suma de varios monomios. Por ejemplo, el polinomio 2x al cubo más 3x al cuadrado más 5x menos 3. Y hemos llamado a este polinomio p de x, donde los coeficientes son 2, 3, 5 y menos 3, ya que se considera el signo. La variable simplemente es x y el término independiente, que es aquel que no está multiplicando a ninguna variable, es menos 3. Veamos entonces cómo vamos a sumar monomios. Para poder sumar dos monomios, estos deben ser semejantes. Dos monomios son semejantes si comparten las mismas variables y están elevadas a la misma potencia. En ese caso se podrán sumar, como es el caso del ejemplo 1. Entonces, x está elevada a la 1, x elevada a la 1, y elevada a la 3, y elevada a la 3. Entonces solamente debo operar con los coeficientes. 7 menos 40 es menos 33 y dejo las mismas letras. Es como si dijese: tengo 7 manzanas y le quito 40 manzanas, entonces obtendría menos 33 manzanas. En el caso 2 vemos que aunque tenemos las mismas variables, no están elevadas a las mismas potencias. En ese caso, la suma no se puede realizar y el término o los términos quedarían de la misma forma. En conclusión, para poder sumar dos monomios es necesario que tengan las mismas variables o las mismas letras y que éstas estén elevadas a los mismos exponentes. Si no se cumple alguna de esas dos, entonces los términos no se pueden sumar y se dejan indicados, como es el caso del ejemplo 2. Para la suma de polinomios, entonces de manera similar debemos tener en cuenta los términos semejantes.
Por ejemplo, tenemos estos dos polinomios, p de x y q de x. En este caso tendríamos que menos 3x a la 5 es semejante con 24x a la 5. Pero en el caso del menos 11x a la 8 no tendría ningún término semejante en el otro polinomio, por lo tanto ese lo dejaríamos tal cual. Como estos dos sí son semejantes, entonces se suma utilizando los mismos principios de los monomios. Entonces sería menos 3 más 24, eso daría positivo 21x a la 5. Y ahora 10x al cuadrado sería semejante con x al cuadrado. Los dos positivos al sumarlos obtendría 11x al cuadrado. Como menos x no tiene ningún término semejante en el otro polinomio, se deja indicada y me quedarían los términos independientes. Entonces sería menos 1 más 1, 0. Por lo tanto, cuando es 0, pues no se acostumbra a poner. Ahora vamos a concentrarnos en esta operación, p de x menos q de x. Veamos nuevamente los polinomios. Entonces, para hacer esa resta, vamos a pensar primero quién sería menos q de x. Menos q de x se traduce en cambiar el signo de todos los términos de q de x. Es decir, este negativo, positivo, este era positivo, se vuelve negativo, y los últimos dos positivos los volvemos negativos. Y simplemente se trata de una suma de polinomios, es decir, voy a sumar el polinomio p de x con el polinomio menos q de x. Haciendo esto y observando los términos semejantes, obtendría que 11x a la 8 no tiene ningún término semejante en p de x, entonces lo dejo igual. Ahora, menos 3x a la 5 más menos 24x a la 5, como ambos son negativos, los sumaría, eso me da 27 y dejo el mismo signo, o sea, menos 27x a la 5. 10x al cuadrado tiene eso semejante acá, sería menos x al cuadrado, eso me daría 9x al cuadrado positivo. Menos x no tiene ningún término semejante, lo dejamos igual y me queda menos 1, menos 1, menos 1 más menos 1 me da menos 2. En cuanto a la multiplicación de monomios, podríamos considerar dos casos. Entonces, en el primero tengo que multiplicar 3 por este monomio. Algunos se confunden y hacen una especie de distributiva en este caso, es decir, le quedaría 6, 3x al cuadrado, 3y a la 5. Hacer eso no es correcto. Como esto es una multiplicación, entonces este término multiplica a uno solo de los factores. En este caso obtendría 6x al cuadrado por y a la 5. En el segundo caso debemos recordar las propiedades de la potenciación. Si multiplico dos potencias con las mismas bases, pues dejo esa base y simplemente sumo los exponentes. Entonces debo tener en cuenta que puedo multiplicar las x con las x, las y con las y, y bueno, z como no tengo, entonces las voy a dejar indicadas. Haciendo esto obtendría, bueno, 5 por 9, 45, x al cubo por x, se suman los exponentes, entonces sería 3 más 1, x a la 4, y por y a la 6, se suman los exponentes, obtendría y a la 7, y z, como está en uno solo de los monomios, pues la dejo igual. Cuando voy a multiplicar un monomio por un polinomio, entonces debo utilizar la distributiva. Es decir, el monomio que está fuera del paréntesis lo voy a multiplicar por cada uno de los términos que están dentro del paréntesis. De este modo, 3x a la 4 por x a la 5, se suman los exponentes, me daría 3x a la 9. 3x a la 4 por 4x a la 3, 3 por 4, 12, además que este es negativo, más por menos da menos,
x a la 4 por x a la 3, x a la 7, y finalmente 3x a la 4 por 10 sería 30x a la 4. Algo similar hacemos cuando vamos a multiplicar dos polinomios. Entonces en este caso este polinomio tiene 3 monomios y este 2 monomios. Entonces, sin importar el orden en que estén escritos los factores, pues se hace de manera similar. Hay que tomar cada uno de los monomios de un factor y operarlo con todos los monomios del otro factor o el otro polinomio. Y lo mismo con el otro término de este binomio, tengo que operarlo o multiplicarlo por todos los términos del otro polinomio. En este caso obtendría entonces menos 2x por menos 8 me daría 16x, 2x por 7x me daría 14x al cuadrado, negativo pues menos por más da menos, y 2x por 6x al cuadrado me daría menos 12x al cubo. Lo mismo con el 5, que sería 5 por 8, 40, 5 por 7x, 35x, 5 por 6x al cuadrado, 30x al cuadrado. Y lo que hago finalmente es sumar términos semejantes para simplificar el polinomio resultante. Entonces menos 14 más 30 me daría 16x al cuadrado. Este no tiene términos semejantes, por lo tanto queda igual. 16x más 35x daría 51x, y el término independiente, que no tiene términos semejantes en el otro polinomio, pues quedaría igual. Así la respuesta sería este polinomio que tenemos en negro en la parte inferior. Bueno muchachos, eso ha sido todo por ahora. Espero que este video les sea de gran ayuda para recordar las operaciones con polinomios. Nos vemos en un próximo video. Muchos éxitos.